la caída de Lehman Brothers el 15 de septiembre del 2008, en realidad no solo fue una crisis financiera que se transformó en crisis financiera global a través de Europa y provocó la mayor recesión de la economía mundial desde la década del 30. Fue un nuevo punto de partida histórico. El dato más importante a tomar en cuenta en este sentido, Marcelo, es el siguiente. Segundo trimestre de este año. La tasa de crecimiento de Estados Unidos ha sido 0,1% trimestre sobre trimestre, 2,4% en el año. Tasa de crecimiento en Alemania y en la zona euros, 0,1, 0,2%. Tasa de crecimiento de China, segundo trimestre del año, 9,5%. Tasa de crecimiento de los países emergentes en su conjunto, 6,6%. De los países asiáticos, 8,8%. Este año, el año de la crisis, el 80% del crecimiento de la economía mundial es obra de los países emergentes. La economía mundial crece a través de los países emergentes, no de los países capitalistas avanzados. China sola este año es responsable del 56% del crecimiento de la economía mundial. Estados Unidos del 15%. Acá no hay una crisis de la economía global. Acá lo que hay es un cambio de fondo del modelo de acumulación del sistema capitalista, que ha pasado el eje de los países capitalistas avanzados, Estados Unidos, Unión Europea, Japón, a los países capitalistas emergentes, que son los más vigorosos, encabezados por China, India y Brasil. Claro. Esta es la novedad histórica. Jorge, todo el mundo está siguiendo el tema griego. A mí me llama la atención el hecho de que es evidente que la crisis griega, este letargo, digamos, griego de tanto tiempo, es más costoso que arreglar el problema. Entonces la pregunta es, ¿qué le pasa a los líderes políticos europeos? Bueno, hay que, quizá lo que en este sentido, para intentar acercarse a una respuesta a tu pregunta, Marcelo, habría que ver qué es Grecia en el sistema europeo. Es el 2% del Producto Bruto de la Europa de los 27 países. La deuda de Grecia es la quinta parte de la deuda de Italia. En la crisis europea, esto es de la Europa periférica, su epicentro no es Grecia, su epicentro es Italia. El dato que hay que tomar en cuenta es que en el día de ayer Italia ha tenido que pagar los intereses de su deuda para lograr refinanciarlo 5,9% anual. En julio-agosto fue 6,4% anual. La deuda pública italiana es 1,9 billones de euros, 120% del Producto Bruto Interno. La deuda italiana, que es el tercer país de la zona euro, primero Alemania, después Francia, tercero Italia. Italia es integrante del grupo de los 7. Sí, claro. La deuda italiana es mayor que la suma de las deudas de España, de Grecia, de Portugal y de Irlanda. El epicentro de la crisis europea, esto es de la Europa periférica, porque Alemania no está en crisis. Alemania no está en crisis. La fuerza de Alemania es la que mantiene en pie el euro. El dato más importante a tomar en cuenta es que los intereses que paga Alemania, República Federal, por la emisión de sus títulos a 10 años, los denominados Bund, es 1,64, menos que los que paga Estados Unidos por los treasuries de 10 años. Esto es una muestra de confianza del sistema internacional, financiero internacional en Alemania, mientras que lo que experimenta Italia y Grecia es una profunda crisis de desconfianza. Correcto. ¿A Obama le está yendo tan mal como parece? Bueno, Obama en este momento tiene un nivel de apoyo en la opinión pública norteamericana del 43% y de rechazo de más del 50%. La razón fundamental de esto no tiene nada que ver con las características de la personalidad tan carismática del presidente norteamericano, sino el hecho de que la economía norteamericana no crece y que la tasa de desocupación es 9,1%. En este momento los desocupados plenos en Estados Unidos son 14 millones de personas. Si se le suma a aquellos que tienen tareas de tiempo parcial porque no consiguen empleos a tiempo completo, los norteamericanos que tienen dificultades serias de acceso a un trabajo pleno son 25 millones. Es esto lo que le está provocando esta caída vertiginosa ante la opinión pública norteamericana, cuando de hecho los Estados Unidos ya se encuentra en el proceso electoral que lleva a las elecciones presidenciales de noviembre del año 2012. ¿Qué escenario,